En mayo de 1945, mientras el mundo celebraba la caída de Hitler, la bandera roja se alzaba sobre el Reichstag en ruinas. En el centro de todo estaba un hombre, Iósif Stalin, el líder que había convertido a una Unión Soviética rota en la superpotencia que aplastó a la maquinaria de guerra nazi. Parecía el amanecer de un imperio eterno, forjado en acero y sangre. Pero, ¿y si te dijera que las mismas decisiones que llevaron a Stalin a su mayor gloria fueron las que plantaron las semillas de la autodestrucción? ¿Cómo es que el arquitecto de la victoria más grande de Rusia fue también el hombre que, desde adentro, condenó su futuro? Esta es la historia de cómo Stalin ganó la guerra, y en el proceso, sentenció a la Unión Soviética a un colapso que ya nadie podría detener. Para entender la victoria, primero hay que mirar al abismo de 1941. El 22 de junio, Hitler lanzó la Operación Barbarroja. La invasión masiva tomó por completa sorpresa al Ejército Rojo. En pocos meses, los alemanes parecían imparables, aniquilando ejércitos enteros y devorando territorios como Ucrania y Bielorrusia. Millones de soldados soviéticos cayeron prisioneros o murieron. El propio Stalin, en shock, se encerró durante días, paralizado por la traición y la escala del desastre. Pero cuando el hombre de acero resurgió, lo hizo con una brutalidad que definiría la guerra. Su primera estrategia fue resistir a cualquier costo. Emitió la famosa Orden número 227, con una línea que helaba la sangre. Ni un paso atrás. Y no era una metáfora. La orden autorizaba a unidades especiales a disparar a cualquier soldado que se atreviera a retroceder. El mensaje era simple: luchas o mueres. Al mismo tiempo impuso la política de tierra quemada, destruyendo todo lo que pudiera servir al invasor y convirtiendo el avance alemán en un infierno logístico. Sin embargo, la tenacidad por sí sola no gana guerras. El verdadero motor de la victoria soviética se había construido una década antes, durante los salvajes planes quinquenales. Desde 1928, Stalin sometió al país a una industrialización forzosa. Mientras el mundo se ahogaba en la Gran Depresión, la URSS construía fábricas y complejos industriales a un ritmo demencial. El costo humano fue terrible, pero le dio al país una capacidad industrial decisiva. Cuando llegó la guerra, las fábricas de tractores pasaron a producir tanques. En una hazaña logística sin precedentes, más de 2.500 fábricas fueron desmanteladas y trasladadas al este, más allá de los montes Urales, lejos de las bombas alemanas. Esta base industrial fue la que permitió al Ejército Rojo absorber pérdidas inimaginables y seguir lanzando oleadas de tanques T-34 al frente. El punto de inflexión llegó en la ciudad que llevaba su nombre, Stalingrado. Para Hitler era un objetivo estratégico, pero, sobre todo, simbólico. Para Stalin defenderla era una cuestión de supervivencia. Entre 1942 y 1943 se luchó una de las batallas más feroces de la historia. Cada calle, cada edificio, se convirtió en una tumba. Mientras los alemanes se desangraban en el combate urbano, el alto mando soviético, con la supervisión de Stalin, preparaba un golpe maestro. En noviembre de 1942, el general Zhukov lanzó la Operación Urano, una pinza gigantesca que rodeó al sexto ejército alemán. Atrapados por el invierno ruso y con la orden de Hitler de no rendirse, los restos del ejército de von Paulus se rindieron en febrero de 1943. Stalingrado no solo detuvo a los nazis, cambió el rumbo de la guerra. A partir de ahí, la maquinaria soviética se volvió imparable. En el verano de 1944, mientras los aliados desembarcaban en Normandía, Stalin desató la Operación Bagration en el este.
fue una ofensiva colosal que borró del mapa al grupo de ejércitos centro-alemán. Fue la peor derrota de la Wehrmacht en toda la guerra, un golpe del que nunca se recuperaron. Stalin, aprendiendo de sus errores iniciales, ahora delegaba las tácticas pero mantenía un control férreo sobre la estrategia, usando sus reservas infinitas de hombres y material para aplastar al enemigo. En mayo de 1945, este líder implacable había llevado a sus ejércitos desde Moscú hasta el corazón de Berlín. Era el vencedor indiscutible del nazismo. Pero esa victoria se construyó sobre cimientos podridos, y las mismas herramientas que Stalin usó para ganar la guerra fueron las que envenenaron el futuro de su imperio. Para entenderlo, solo hay que mirar el lado oscuro de sus triunfos. La industrialización que fabricó los tanques se financió con la colectivización forzosa de la agricultura. Millones de campesinos fueron despojados de sus tierras y obligados a trabajar en granjas estatales. La resistencia fue aplastada. El resultado fue un desastre agrícola. La producción se hundió y el Estado confiscó el poco grano que había para alimentar a los obreros, provocando hambrunas brutales. En Ucrania, este desastre provocado por el hombre se conoce como el Holodomor, donde se estima que murieron entre 3 y 5 millones de personas. Esta política no solo destrozó el campo, sino que sembró un resentimiento que nunca sanaría. Su segunda herramienta fue el control absoluto, mantenido a través del terror. En los años 30 la paranoia de Stalin desató la Gran Purga. Convencido de que había enemigos en todas partes, ordenó una ola de arrestos y ejecuciones. Su paranoia se centró en el Partido Comunista y, de forma fatal, en el Ejército Rojo. Entre 1937 y 1938, Stalin hizo ejecutar o encarcelar a decenas de miles de los oficiales más experimentados del ejército. 3 de los 5 mariscales de la Unión Soviética fueron asesinados. Toda la cúpula militar fue decapitada. El resultado se vio claramente en 1941. El Ejército Rojo que enfrentó a Hitler era una fuerza sin liderazgo, con oficiales aterrorizados e inexpertos. Las derrotas catastróficas del principio fueron el precio que millones de soviéticos pagaron por la paranoia de su líder. Luego estaba la economía centralizada. Fue increíblemente eficaz para una sola cosa: producir en masa para la guerra. Podía enfocar todos los recursos de un país en hacer tanques y cañones. Pero esa misma rigidez la hacía inútil para todo lo demás. En tiempos de paz, el sistema era incapaz de producir bienes de consumo de calidad, de innovar o de adaptarse. La economía soviética de la posguerra se convirtió en un gigante con pies de barro, una superpotencia militar con ciudadanos haciendo cola para conseguir pan. El modelo que fue una ventaja en la guerra total se convirtió en una sentencia de muerte económica a largo plazo. Y finalmente, el culto a su personalidad. Stalin no era un líder, era un dios. Su palabra era ley. Este sistema, basado en la lealtad ciega y el miedo, eliminó cualquier crítica o debate. Creó una burocracia de aduladores cuya única habilidad era decir que sí para sobrevivir. Mientras Stalin vivió, su voluntad de hierro mantuvo unido este sistema roto. Pero no construyó instituciones. Construyó una pirámide de poder que dependía enteramente de él y que estaba destinada a desmoronarse en cuanto él desapareciera. La historia de Stalin nos recuerda que las grandes victorias a menudo tienen costos ocultos. Pero, ¿había otra forma? ¿Podría la Unión Soviética haber derrotado al fascismo sin un precio tan terrible? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Y aquí llegamos a la gran paradoja de Stalin y su imperio. La Unión Soviética ganó la Segunda Guerra Mundial
no a pesar de su sistema totalitario, sino gracias a él. Solo un régimen capaz de sacrificar a millones de sus propios ciudadanos, de mover industrias por la fuerza y de gobernar con un terror absoluto, podía haber resistido y aplastado a la Alemania nazi de esa manera. La victoria fue, en realidad, el mayor triunfo del estalinismo. Pero esa misma victoria santificó al monstruo. El triunfo en la Gran Guerra Patriótica legitimó el terror, justificó la colectivización brutal y cimentó el poder absoluto del partido. Hizo que cualquier reforma fuera impensable. La Unión Soviética se convirtió en una de las dos superpotencias mundiales, con un arsenal nuclear y un imperio en Europa del Este. Pero por dentro, el sistema estaba hueco. Tras la muerte de Stalin en 1953, sus sucesores heredaron un imperio poderoso pero increíblemente frágil. La economía planificada no podía competir con la innovación de Occidente. El sistema político, diseñado para la obediencia, se paralizó. El resentimiento de las naciones aplastadas y el recuerdo del terror seguían ahí, bajo la superficie. El sistema que Stalin construyó para ganar una guerra era incapaz de sobrevivir a la paz. El colapso de la Unión Soviética en 1991 no fue una sorpresa. Fue la conclusión lógica de las grietas que su arquitecto más famoso había creado medio siglo antes. Stalin ganó la guerra de una forma tan heroica y, al mismo tiempo, tan terrible, que condenó a su propio imperio a desaparecer, dejando tras de sí un legado de triunfo y tragedia cuya sombra se proyecta sobre nuestro mundo, incluso hoy.